tanto, vamos a avanzar. Normalmente se dice distribuciones, tendría que ser distribuciones de probabilidad, de variables muestrales. Siempre tomando en cuenta de que tenemos variables discretas y continuas. Y que tenemos una población. La población puede ser infinita, o sea, muy grande, y finita. Finita sería pequeña. No recordar que la población o la distribución de probabilidad. De una variable X. Aquí vamos a añadir esta pequeña y también distinguir. Vamos a aumentar aquí, distinguir. Puede tener muestreo con reemplazo y sin reemplazo o sin sustitución. Esto eso cuando ustedes se refieren a la población, siempre tiene que estar en su pensamiento que puedo yo hacer un muestreo de población. Vamos a aumentar el volumen. Usando música invertida. Debo pensar que puedo estar frente a un muestreo de una población finita, con reemplazo, sin reemplazo, y en su efecto,
Y bueno, cuando es, bueno, específicamente tendría una población con muestreo con reemplazo. Entonces ahí como diríamos, se expresa o tiene el comportamiento de una población grande, porque no va a influir en la probabilidad de los elementos que pueden formar el subconjunto, es decir, todos en la población grande, cualquiera tiene la misma probabilidad de formar la población, de formar el subconjunto de la muestra. Cuando es finita, lo mismo, pero con reemplazo. Siempre vamos a tener el mismo número de elementos en la población. Por lo tanto, el tamaño finito de la población se va a mantener cada vez que realizo la muestreo cuando es con reemplazo. Si es reemplazo ya es otra cosa, ¿no? Pues pero ya estoy distinguiendo de que puede ser con reemplazo o sin reemplazo. Sin reemplazo hay que utilizar un factor de corrección, que es n menos n minúscula, n mayúscula menos n minúscula, dividido por n mayúscula, que es el de la población, menos 1. Menos 1 es el factor de corrección que se hace a una población finita. Y eso influye cuando calculamos la varianza o cuando utilizamos la varianza. La varianza está multiplicada por el factor de corrección. ¿Listo? ¿Qué iba a decir? A ver si nada más quiero hablar de escribir. Entonces Dios decía aquí, la población, la distribución de probabilidad de dicha variable X tiene parámetros definidos. Con parámetros generalmente me refiero a la media poblacional, media o esperanza de X, sigma variante de X y la variable X, no la población. De la población realizamos el muestreo. Cuando decimos muestreo, utilizamos una técnica, se utiliza una técnica para generar una muestra. Lo vamos a una muestra. No vamos a insistir en el tipo de muestreo,
O sea, me refiero que el método que utilizo para hacer el subconjunto a partir de la población. Y hemos dicho, hay un libro, técnicas de cómo formar la población. Entonces aquí no vamos a referir de eso, simplemente una muestra, una muestra aleatoria. Todos los cálculos podemos hacer de la muestra aleatoria, los cálculos aleatoria se denomina yo denomina estadísticos o estadísticos. ¿Y qué son estos? Son variables muestrales. Al ser variables muestrales, en los parámetros son ¿no? Diferentes para distinguir del estadígrafo o estadístico, ¿no? O sea, gráficamente entendemos, en todos los casos vamos a ver, ¿no? Hay una característica de los elementos de la población y tiene un modelo. Si es discreta, voy a representar aquí P de X, donde quita es un parámetro. Este parámetro está constituido por quita 1, quita 2, quita K. Eso es teóricamente. Está constituida por una variable continua, va a ser una función de densidad. Y también aquí tenemos un vector de parámetros quita 1, quita 2, quita sub K. ¿Listo? Entonces aquí tenemos cualquiera sea la posibilidad. No, podemos poner en el tamaño de la población. Tamaño N. N. Y aquí utilizamos una técnica, una muestra de tamaño N, mayúscula. N.
cualquiera de estos representa X otro. Lo mismo la probabilidad X, Y. Entonces, a ver, ¿a dónde quiero llegar? El objetivo del capítulo, entre tanto, estamos mostrando algunos aspectos generales de las variables que tienen una distribución de observaciones discretas o continuas. El objetivo es que a partir de las muestras podemos generar variables como la media muestral, la desviación muestral. Esta variable muestral lo podemos hacer con la población de variable discreta, la población de variable continua. Pero dentro de la discreta podemos distinguir, por ejemplo, todo lo que hemos visto de posibles variables binomiales, Poisson, hipergeométrica, ¿cómo se llama esta? Multidimensional, distribución multi, multidimensional, pero no tiene otro nombre, pero se refiere a que tiene varias variables, ¿no? Y que estas variables o estas distribuciones pueden converger en una población normal, porque lo más importante viene a ser la distribución normal. Hasta tiene un teorema que es importante. Ese teorema ha sido estudiado muchos años, porque al final el teorema del límite central, teorema del central del límite, teorema central del límite. Eso ha tomado años, ¿no? Como la definición de probabilidad, sobre todo las propiedades que debería la probabilidad, ¿no? Sabemos que ahí existen axiomas y teoremas. En este caso estaba hablando de el propósito de este tema es distinguir las notaciones matemáticas de las variables cuando la muestra es pequeña. Pequeña, hemos dicho, menos de 30. Y tamaños de muestra grande, cuando la muestra es mayor que 30 o igual que 30. Pero casi nunca trabajamos en el límite, ¿no? Nunca trabajamos en el límite. Cuando dice mayor o igual que 30, entonces esas son muestras grandes. A ver con quién estoy. Aquí en el curso tenemos estudiantes de sistema. Entonces está uno de los métodos, la minería de datos. O sea, el estudio de minería de datos utiliza la estadística, la inteligencia artificial. O sea, la estadística nos da los métodos
que nos permiten ver la interacción, porque en su aplicación de estos grandes volúmenes de datos que los conseguimos, y las plantas industriales, o sea, ellos producen, pero hacen un estudio de mercado y ¿cómo se llama? A ver si me acuerdo. Bueno, todos hacen un estudio de mercado de caracterizar al cliente, de cómo, hasta la forma de cómo empaquetamos, cómo lo presentamos, eso llama la atención. De una forma al grande, de otra forma al pequeño. O sea, ellos ven cuál es la población más grande, cuál es la población interesada en esto. Entonces comienzan a investigar para proponer al empresario, al dueño, a lo que están produciendo, ¿no? De qué manera podemos aumentar la producción o tener un buen mercado. Entonces, estoy indicando de que el objetivo de nuestro tema en esta parte va a ser, por un lado, identificar cuáles son variables con muestras grandes que se han obtenido a partir de muestras grandes y otras con muestras pequeñas, ¿no? Con muestras pequeñas. Ahí van a estar los diferentes tipos de variables también, ¿no? Para convertir en la distribución normal, y aquí lo estamos generalizando para las discretas, como la distribución de probabilidad P de X, θ. Y si es continua, la población va a tener una distribución de probabilidad denominada función de densidad conjunta, o mejor, función de densidad X con parámetro θ, donde θ es un vector porque está constituido por K tipos de parámetros. ¿Listo? Bien. Y por otro lado hay que entender, como estaba describiendo yo, que la población tiene parámetros y su modelo de la muestra es un subconjunto de la población. Cada uno de los elementos está representado por la variable X. Y que X sub I, podemos decir, aquí de forma general decimos que X tiene una distribución de probabilidad, escribo de esta manera, es discreta, ¿no? Pero la muestra está constituida por X1, X2, X3, Xn. Entonces estas variables, porque fíjense, aquí cuando digo quién va a ser X1, todos tienen la misma probabilidad. Y eso pasa también con las muestras de población finita, pero con reemplazo. Pues no se cumple la condición. Entonces decimos X1 sigue esta población. Esta es la población. Población de observación.
poblaciones. X tiene esta distribución de probabilidad y cuando hago un subconjunto genero estas variables. Y esas variables X1 sigue la distribución de probabilidad de X1 en la población. ¿Cómo cambiamos así? Sigue la población. X2 y la población. X1 tiene ese mismo modelo de distribución de probabilidad con el mismo parámetro. Lo mismo ocurre cuando se trata de una variable continua. Aquí tiene una función modelo de probabilidad representada por la densidad que tiene estos parámetros. Cuando estamos aquí, nos muestra está constituido por un vector de n dimensiones, ¿no? Entonces, X1 tiene el modelo de la función X de probabilidad de la población X theta XN. Si fuera continua, sería la media y la media en principio. Si es muestra grande, aquí ya tengo que ver si esto es grande o es pequeño, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo en que los elementos de la muestra, el subconjunto aleatorio, va a tener los modelos de distribución, tomando en cuenta si es discreta o es continua. Bajo ese, además, con esta información vamos a generar los estadígrafos o estadísticos. Eso es lo que nos interesa. ¿Listo? También población bien, pero aquí está generalizado. Entonces, vamos a pasar a distinguir. En principio, vamos a hacerlo de forma general. Solamente vamos a tomar en cuenta el tamaño de la muestra. Tamaño de la tamaño. Comenzamos por las muestras
grandes, muestras grandes. Y ve muestras pequeñas. Vamos a comenzar con muestras grandes. Las muestras grandes se consideran cuando n, el número de observaciones de la muestra, es mayor o igual que 30, ¿no? Entonces, estas muestras van a cumplir las condiciones de los parámetros de la población, porque vienen de la población. Quiere decir la distribución de estas variables, si esta es normal, la variable continua va a ser normal. Si esto es binomial, entonces va a ser binomial. En las muestras grandes, cualquiera sea el tipo de población, entonces vamos a tener a este nivel, por un lado, la media muestral. Media muestral. Media muestral, pues puede decir media poblacional, que esto sería cuando es normal. Cuando es normal de distribución, pero en este caso simplemente sería un theta, nada más, y theta puede tener los parámetros. O sea que todos tienen una media muestral que está representando, digamos, por error con un vector x1, x2, x3, xn, ¿no? Ya. Y por otro lado, tendríamos con esto podemos calcular también la media muestral como una sumatoria de las variables aleatorias y igual a 1 dividido por e. Entonces, esto tengo que distinguir de una media población. Entonces, esto ya para mí, esto se denomina estadígramo. O estadística. Eso es de forma general. ¿Cómo se llama esta? Media muestral.
sea, de forma general, se llama estadístico o estadígrafo. Eso es uno, ¿no? Si considero aquí una población eh, 1, donde X, aquí eh, tendríamos que decir de que es discreta, como la binomial, pero que convergen en n. Cuando es grande por el teorema del límite central, todas convergen en la distribución normal. Si son pequeñas, no. Si son grandes, sí. ¿Listo? Eso. Entonces, esta puede tener una distribución normal de media y varianza. Pero puedo distinguir unos. Entonces, aquí estoy en n mayor de 30. Estoy en muestra grande. Aquí, puesto muestras grandes. Entonces, x1, x2, xn, y aquí otra de característica y también va a converger en la normal, pero como son dos, esto va a ser y, esto va a ser sigma y para 1 puede ser, pero donde el tamaño es m, mayor o igual a 3. 1, 2, y eso m. Entonces, y aquí lo mismo, eh, vamos a decir la media x, subir desde i igual a 1 a n medido por n. Entonces, aquí la comparación te da la comparación de los estadísticos, los estadígrafos, se da por una diferencia. Si quiero comparar, decimos que vamos a comparar
las medias muestrales. Esto viene a ser una diferencia de medias muestrales. Diferencia de medias muestrales. Y en este caso, es una diferencia de muestrales. Entonces, es un estadígrafo o estadística. Entonces, esta notación ya es de una muestra grande. Esta notación es de muestra grande también, pero es válida cuando es pequeña y es discreta. En estadística 1 lo hemos hecho de la misma forma. Entonces, eso nos sirve para variables y muestra grande, no hay problema. Pero hay problema. Vamos a entrar a ver. Supongamos que aquí son normales, no hay problema. Estamos en grande, no hay problema. Si es con muestras, bueno, si es en muestras grandes y es discreta, hay problema. Vamos a ver. Hemos visto en estadística 1, hemos visto la distribución binomial, pero decíamos si tengo una distribución binomial, cuando existe binomial, P y N, el tamaño, N minúscula, el tamaño. Entonces, sí, parámetro P y N. Tenemos un
Eh, Cuando era pequeña, digamos, n igual a 5, nos podían decir cuál es la probabilidad de que la variable x eh, sea igual a 3, ¿no? Si p probabilidad éxito es igual a un cuarto, bueno, complemento que sería q, sería 1 menos un cuarto, pues sería 4 sumados de las q y no había error. Entonces yo, mi expresión del modelo y función probabilidad x igual a x, un valor puntual, ¿no? Es igual a nx a la x, q1 menos x para un rango de x podría ser 0, 1, 4, en mucho caso hasta 5, ¿no? Con esto calculábamos, entonces, P1 igual a P, X igual a 1, estaba reemplazando nomás, ¿no? N igual a 5, 1, la forma, de cuántas maneras puedo obtener 1, ¿no? Eh, a la 1, bueno, esto es un cuarto, 4 a la 1, o Q cuartos a la, después la X, sí, ese sería el planteamiento. Y para cualquier caso, este es un caso A, digamos. Podría decir B, probabilidad. Como es puntual, pero yo tengo que la función probabilidad me dice X mayor que 3. Entonces yo desarrollo la probabilidad X mayor que 3 más probabilidad X igual a 5. Ya esto va de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, como dice mayor que 3, está 3. Entonces,
quiero conocer sería así. Abierto. O sea, los únicos comprendidos serían esos. X igual a 4, X igual a 5. Y aplico la función para este, tendría que ser 5, 4, un cuarto. X saldría 4, 3 cuartos. Aquí tendría 5 menos 4, más 5, 5, entonces aquí un cuarto y 5, y 3 cuartos, 5 menos 5, sería así, sustituyendo. Así podría trabajar. No, no hay problema. Pero si me dicen muestra grande, si trabajo en muestra grande, me dicen n igual a 50. Y me dice calcule, calcule probabilidad de que X sea de 35. Entonces ahí, mayor que 35 sería a partir, o sea, este desarrollado tendría que ser probabilidad y más probabilidad X igual a puntos más probabilidad X igual a 50. Ese sería el top. Eso tendría que ser con probabilidad X, probabilidad X igual a X igual a de cuántas maneras puedo elegir las 36 a partir de X a X sí, ¿qué tendría que hacer para que tendría que aplicar la fórmula para todos los términos? Y si me dice calcule probabilidad X mayor que 3
digo probabilidad mayor que 3, si digo que n es 500, 100, 300, 5000. Entonces ahí ya se queda limitado, ¿no? A pesar de que tiene una tabla para lectura directa, pero no hay para ciertos valores, para todos los valores. Entonces lo que se hace es probabilidad x menor, digamos, x minúscula. Porque aquí puede ser probabilidad que me diga x igual a 500. Y es un caso particular. Para esto tendría que ser su rango desde 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300, 400, hasta 500. O sea, la x mayor que 500, x menor que 500, o x comprendido entre 300 y 450, mucho. Entonces, para eso lo que se hizo en cualquier situación, aquí sería para valor puntual, lo que se ha hecho es dividir ambos términos por n, x dividido por n. Entonces se ha generado otra variable que es una p, y este es su valor particular, que lo dejo tal cual. Entonces a esta variable p, así que es x dividido por n, se denomina proporción variable aleatoria, proporción, proporción. Proporción, entonces se denomina proporción. Esto es cuando una, ¿no? Con esta variable, en las aplicaciones, yo tendría, como en todos los casos, tendría probabilidad de la variable proporción sea mayor que A, de la variable proporción sea menor que B, C de la variable determinar la probabilidad de que la variable proporción esté comprendido entre A y B.
tendría que utilizar, ¿no? Entonces, eh, otra variable que aparece sería el hecho de comparar dos poblaciones a partir de sus muestras, como hacíamos para la variable anterior. eh, Tendríamos diferencia, la comparación sería diferencia de proporción. Proporción. Entonces, diríamos que X tiene su distribución binomial de X de sub X tamaño n. Tendríamos Y, que es variable discreta, ya, Y su parámetro de su tamaño, ¿no? Entonces, tenemos X tiene una función binomial X de función 1, el tamaño n. Nos quiere decir X1, X2, X3, X, E. Un muestreo aleatorio de tamaño n mayor o igual 30, X1, X2, Xn, donde permite calcular la variable proporción. Número de éxitos en la muestra n dividido por el total de observaciones en la muestra. Y aquí tendríamos característica y también tiene la distribución binomial y que subir m población 2 y tamaño m sería 1 y 2 y eso m. Utilizamos una técnica mayor, igual que 30, y 1 y 2 variables aleatorias independientes que es un cálculo de la proporción y número de, ¿cómo se dice? Éxitos en la muestra n sobre el tamaño de la muestra e. Eso sería, ¿no? Si quiero comparar a nivel de las muestras, digo E sub x menos
proporción. Bien. Esto, entonces, la diferencia de proporciones y es una variable diferencia de proporciones. Muestra. Y a eso y se denomina estadístico y estadígrafo de comparación. Cuando quiero comparar, lo hago por una diferencia. A nivel de las poblaciones me aparece un parámetro, que sería diferencia de parámetros de la ahora aquí, de estos, se llamaría diferencia de proporciones, de población. Diferencia de proporciones poblacionales. ¿Listo? Y sería estadístico, estadígrafo es una variable de diferencia de proporciones, ¿no? Entonces, eso cuando resumimos, decimos variables o estadísticos más estadísticos con muestras grandes. Entonces serían A, la media, y yo tendría que decir, vamos a B, la diferencia de medias, C, también la proporción,
¿no? Y como lo calculo, así sería. O sea que si pregunto cuáles son las variables muestrales en muestras grandes, ustedes tendrían que contestarme la media muestral, la diferencia de medias muestrales que se refiere a una comparación, luego la proporción, si quiero comparar dos poblaciones a partir de sus muestras, que son poblaciones discretas, está la diferencia de proporción. Y se llama, como ustedes leían en estadística 1, X podía tener una distribución discreta, una distribución continua. Aquí nosotros de forma general decimos distribución de probabilidad y variable media muestral. De la media muestral. Aquí sería distribución de probabilidad de la variable muestral. Lo podemos abreviar diferencia de medias muestrales. Y está también distribución de probabilidad de la variable. Todas son aleatorias. Muestral B, proporción. Bueno, aquí a secas ya decimos distribución a diferencia de proporción. Así se lee. Proporciones muestrales. Distribución de probabilidad diferente de la variable diferencia de proporción. Entonces, sus aplicaciones, de acuerdo con la pregunta, así, ¿no? Tenemos siempre, como dice, probabilidad de la media sea no llegar, probabilidad de la media de A y B media sea mayor B de la diferencia proporciones
X diferencia de las medias la menor que A de un valor de la probabilidad de la diferencia A de la probabilidad de diferencia mayor que A, ¿no? Proporción, probabilidad de la proporción de menor que A, probabilidad mayor, proporción, estamos con una variable, proporción varía de A y B, proporción de C, comparación de proporciones. Probabilidad de la diferencia de proporciones de mayor que A, menor que B, o que la probabilidad de la diferencia de proporciones mayor que C. ¿No? Y podemos resumir. ¿Veis? Ya, nos podemos ir. Entonces nos quedarían de las variables pequeñas, es un poco más complicado para sus variables. Y está bien el enfoque en el pizarrón, no me han dicho nada. Bueno, de principio puse un enfoque. Al final, ¿cuántos hemos venido? Buenos días, doctor. Sí. Sí se puede ver perfectamente todo. Ah, ya. Muy bien. Gracias. Muy amable. Compañeros, ahí vamos a terminar y vamos a... Después hay que hacer ejercicio. ¿Cómo están con el ayudante? ¿Hasta qué parte han hecho ejercicio? ¿Se entiende nomás lo que hace el ayudante? Eh, Al menos por mi parte, yo sí entendí la primera parte de la práctica que está describiendo. Ya, muy bien. Entonces, vamos a dar, ¿cómo se dice? Examen, sería estimaciones, puntuales, estimaciones por intervalo. Y una parte de proporción, que es, digo, de pruebas de hipótesis. Ahí tendría. Entonces, en este momento, por ejemplo, estamos identificando las variables. Ya, nos iremos.